¿Quieres conocer los mejores tipos de planos cinematográficos para realizarlos con tu dron y aumentar así la calidad de tus producciones de vídeo? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy pretendo hacer una guía súper completa, la más completa a ser posible en cuanto a los diferentes tipos de planos, de drones, de planos cinematográficos que se pueden realizar desde el aire. Y no solo voy a hablar de en qué consiste el plano, sino cuál es su finalidad, qué es lo que está queriendo mostrar. Entonces voy a dividir esta guía en dos vídeos. El primero de ellos va a hablar acerca de los diferentes movimientos de cámara que pueden realizarse con el dron, y también vamos a ver tipos de planos en función de la perspectiva o del punto de vista, de ese ángulo que hay entre la cámara y lo que se está grabando. Hay que tener en cuenta que hasta hace unos cuantos años, realmente muy poquitos, ya que la tecnología avanza muy rápido, prácticamente nadie podía acceder a hacer planos aéreos. Era extremadamente difícil, en las películas se realizaban con helicópteros, etcétera. Sin embargo, desde hace, pues eso, relativamente poquito, medio mundo tiene acceso a estos accesorios que son la leche realmente para todos aquellos que nos dedicamos al mundo audiovisual, porque nos permiten dar una perspectiva muy diferente, ya que los humanos no volamos, evidentemente. Entonces, pues suman un plus al vídeo que se está grabando gracias a este tipo de planos que sorprenden tanto y que son tan increíbles. Y antes de nada, y para asegurarme de que entiendes esto a la perfección, te voy a dejar abajo un enlace a un artículo en el que hablo de los diferentes tipos de movimientos de cámara para que puedas entender un poquito mejor lo que voy a explicar en este vídeo. Por supuestísimo, esto es una de las lecciones del curso básico de vídeo, cuyo enlace también te dejo obviamente en la descripción. Bueno, vamos a empezar con esos primeros movimientos de cámara que tienen que ver con el movimiento del dron, con un desplazamiento del mismo. Entonces, evidentemente, estos son muy sencillos. Tenemos el plano de dron frontal, el cual el dron se está desplazando hacia adelante. También lo puede hacer hacia la izquierda, hacia la derecha, en diagonal, o lo puede hacer hacia detrás o hacia arriba. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos movimientos? ¿Qué puedes transmitir con ellos? Realmente el más simple, el más sencillo de todos, evidentemente, es el desplazamiento frontal. Con el desplazamiento frontal simplemente vamos a mostrar el terreno. Es realmente el que menos tensión e intriga crea, el que menos dramatismo crea de todos estos. ¿Por qué? Porque no se está introduciendo ningún elemento nuevo, excepto que de repente consigas que se vea un elemento que se veía muy pequeñín cuando te estás acercando a él. Entonces, el plano con desplazamiento frontal es el más descriptivo de todos. Luego tenemos el lateral, que puede ser hacia un lado o hacia otro, y el diagonal, que se mezcla el frontal y el lateral. Entonces, estos dos planos sí que es cierto que crean algo más de intriga. ¿Por qué? Porque si tú haces un plano lateral, estás mostrando elementos nuevos que no se veían en el encuadre, que no se veían en la composición, ¿vale? Lo mismo pasaría con ese plano en diagonal. Sí que es cierto que aquí no se crearía tanta intriga quizás como ese plano lateral, en el cual al cabo de X segundos cambia completamente el encuadre. Sin embargo, en el plano diagonal es cierto que sí que cambiaría el encuadre más cercano, pero el plano más lejano seguiría siendo más o menos el mismo, excepto que te tiraras un montón de rato y un montón de metros desplazándote diagonalmente. Luego pasaría de la misma forma que el plano lateral sí que puede crear intriga en el espectador, porque sí que va añadiendo elementos nuevos en el plano. Pasa exactamente lo mismo con el plano tanto de ascenso como de descenso. Este plano también se llama plano grúa, ¿vale? O movimiento de grúa, porque está simulando ese tipo de movimiento con el dron, ¿vale? No es exactamente el mismo tipo de movimiento que tendría una grúa, pero bueno, más o menos, se parece bastante. Entonces ahí sí que podemos estar añadiendo elementos nuevos conforme nos desplazamos verticalmente. Y sí que es cierto que son planos que quedan bastante impresionantes, porque en muchas producciones de cine, evidentemente, se utilizan planos de grúa, que todo el mundo no tiene acceso a las grúas. Entonces, los drones son unos aparatos que por un coste relativamente bajo, entre comillas, pues vamos a poder hacer este tipo de movimientos de cámara, entre otros. Entonces, pues son fenomenales para este tipo de cosas, y por eso impactan tanto este tipo de movimientos. Y luego tenemos mi favorito de todos, que es el plano retroceso. Este es el que más intriga crea, porque sí que directamente no sabes nada de lo que hay. Además, crea mucha tensión y mucho dramatismo, porque estás yendo hacia detrás, y normalmente la mayoría de elementos que se mueven en este mundo se mueven hacia adelante, aunque pueden moverse hacia detrás. Nosotros estamos acostumbrados a ir por la calle andando hacia adelante y no a ir por la calle andando de espaldas, precisamente por eso, porque no sabemos lo que tenemos detrás y estaríamos en tensión por lo que nos podemos encontrar. Nos podemos tropezar con una persona, con una farola, con un coche, en caso de estar en la calle, por supuesto, y con el coche ya ni te cuento, ¿vale? Tenemos los retrovisores precisamente para eso. Entonces, este último, el plano retroceso, es mi favorito dentro de los tipos de planos de dron basados en movimiento o desplazamiento de dron, porque realmente, pues eso, crea mucha intriga, mucha tensión, etcétera. Y también tenemos
tenemos otro tipo de plano que no tiene que ver con el desplazamiento del dron, sino con un movimiento de cámara realizado con el mismo dron, que se llama paneo descriptivo. Realmente aquí lo que estamos haciendo es hacemos un paneo, es decir, sobre el propio eje del dron, lo vamos a girar sobre el propio eje vertical y vamos a ir viendo unos elementos que no veíamos antes, ¿vale? Vamos a ir viendo ese paisaje, etcétera. Entonces, esto se utiliza principalmente para resaltar la grandeza del paisaje, para introducir esos elementos nuevos, incluso ya no solo del paisaje, sino algún motivo principal. También es posible hacerlo de esa forma. Hay que decir que esto se suele hacer a gran altura, suele durar bastante este tipo de plano, ya que se va descubriendo poco a poco y progresivamente el terreno. Y ahora toca hablar de los diferentes tipos de planos de dron en función del punto de vista o el ángulo que hay entre la cámara y el sujeto. El más conocido por todos, evidentemente, sería el frontal, que sería recto, ¿vale? Que el ángulo de visión sería el normal y corriente, pero eso ya lo hemos visto antes con respecto a los desplazamientos, o sea que realmente es lo mismo, pero sin que tenga que haber desplazamiento. Tampoco vamos a hacer mucho hincapié en ese. El siguiente más conocido quizás sería el plano cenital, en el cual la línea que une la cámara con el suelo es completamente perpendicular, completamente vertical, y realmente es un plano que mola mucho y que se utiliza muchas veces combinándolo con ciertos desplazamientos de cámara, con cualquiera de hecho. Entonces, cuando lo utilizamos solo, mola simplemente por el hecho de esa visión que da, que es diferente a la que solemos tener y se ve desde una perspectiva pues evidentemente más elevada y demás, y podemos ver incluso de forma general lo que están haciendo los diferentes sujetos que aparecen en la imagen. Podemos enterarnos como de todo a la vez, ya que están todos más o menos a la misma distancia. Si grabáramos con un plano general pero estuviéramos delante, ¿vale? Sí que tendríamos algunos sujetos delante, otros estarían más hacia detrás, etcétera, entonces no tendría la misma importancia. Sin embargo, cuando grabamos en ese plano cenital en el cual todos los sujetos más o menos se encuentran a la misma distancia de la cámara, pues sí que es cierto que tenemos esa visión global teniendo todos más o menos la misma importancia dentro del plano. Entonces, este plano es cinematográfico y se suele utilizar bastante en combinación con otros tipos de planos, con otros tipos de movimientos de cámara, como por ejemplo un ascenso. Es el típico plano en el cual empiezas con un plano cenital o acabas y vas yéndote verticalmente hacia arriba y cada vez se ve el sujeto más pequeño hasta que al final estás viendo dónde está situado de una forma mucho más global ese sujeto, vas descubriendo ese terreno. También podría pasar exactamente al revés, ¿vale? Tener un plano cenital desde una altura muy elevada, 120 metros es el máximo que viene por defecto en los drones configurado, ¿vale? Entonces de esos 120 metros irías bajando hacia abajo y progresivamente estarías mostrando que dentro de ese paisaje tan increíble que se veía está el sujeto principal. También podría pasar perfectamente haciendo un desplazamiento lateral dentro del propio plano cenital para ir introduciendo elementos nuevos. Por ejemplo, otro sujeto que está realizando una acción diferente, un poquito más alejado del mismo y que no se veía en el primer encuadre. Eso sería también una opción. Y luego tenemos otro tipo de plano basado en ese ángulo de visión y que a la vez hace un movimiento de cámara y que a mí me gusta mucho. Se llama plano revelador. El movimiento de cámara que se realiza es un tilt o paneo vertical, si lo quieres llamar así, ¿vale? Es decir, el movimiento de cámara sería este, o uno o el otro. De hecho, en función de si realizas uno u otro, se llama plano revelador anterior o plano revelador posterior. El plano revelador anterior lo que haría sería empezar mirando hacia el frente y progresivamente harías un tilt hacia debajo hasta que se llegaría a ver lo que se encuentra cenitalmente. Evidentemente puedes parar el movimiento si quieres en 45 grados en esa vista de pájaro de la que hemos hablado, o seguir bajando hasta que el plano sea completamente cenital. El caso es que empiezas con un paisaje muy general y acabas mostrando un elemento, o esa es la idea, ¿vale? Que se encuentre debajo. Y si lo hicieras al revés, sería un plano revelador posterior, en cuyo caso empezarías desde ese motivo o desde ese plano cenital o esa vista de pájaro en 45 grados hacia abajo e irías descubriendo poco a poco la grandeza del paisaje hasta que se llegue a ver finalmente todo el paisaje en su máximo esplendor. Hay que decir que hay que tener mucho cuidado al realizar este tipo de plano revelador, porque generalmente los drones los solemos volar en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos haciendo un plano cenital y luego pasamos a un plano completamente frontal, el problema que vamos a tener ahí es que va a haber un cambio de exposición muy grande. Imagínate que estás en el mar, ¿vale? Y que lo que quieres es que se acabe viendo el horizonte. De hecho, lo que estás es en la arena. Entonces,
Entonces vas a tener una persona tumbada en la arena, me lo estoy inventando, y tú estás con un plano cenital grabado a esa persona en la arena y vas subiendo progresivamente hasta que se ve el horizonte. ¿Qué pasa? Que el horizonte va a estar completamente sobreexpuesto porque tenemos ahí el cielo con el sol, excepto que fuera en un atardecer, en el lado contrario al que se pone el sol, que suele ser un poquito más oscuro, pues evidentemente vamos a tener ahí un cambio de exposición bastante contundente. Entonces yo te recomiendo que pruebes a hacer el movimiento previamente una o dos veces y consigas dejar una exposición intermedia entre ambos, o que luego más adelante en edición hagas una animación de fotogramas clave para hacer un cambio de exposición con las curvas de color, ruedas de color, etcétera. Por cierto, todo esto lo explico en el curso de talanaje y corrección de color en Final Cut Pro X, cuyo enlace te dejo también en la descripción. Y luego tenemos el plano llamado vista de pájaro, que se suele confundir mucho con el plano cenital, que consiste en grabar más o menos en 45 grados, que sería como iría viendo un pajarillo. Sí que está claro que muchas veces los pájaros evidentemente pueden mirar completamente hacia abajo y sería un plano cenital, pero sí que es cierto que esta vista de pájaro suele ser más o menos en 45 grados. También lo puedes utilizar si quieres para referirte al plano cenital, no pasa nada, muchas personas lo hacen, no pasa absolutamente nada, pero el caso es que existe este plano también en función de ese ángulo de visión. Y bueno, con esto concluyo todos los tipos de plano de dron que hay en esta primera parte de la super guía de diferentes tipos de planos de dron. En este primer vídeo, como hemos visto los que tienen que ver con esos desplazamientos o movimientos del dron, e incluso movimientos de cámara, y los que tienen que ver con el ángulo de visión. Y en el segundo vídeo vamos a ver algunos más complejos, aquellos que tienen que ver con esa relación que hay entre el sujeto, la cámara, el movimiento de la cámara y el paisaje. Entonces, la relación y el comportamiento de la cámara con respecto a ese sujeto barra paisaje, eso es lo que va a determinar los planos del siguiente vídeo. O sea que espero que te haya gustado, compártelo si consideras que le puede interesar a alguien, dale like, suscríbete, y te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí.